tiene allí en su Biblia el libro de Jonás, una historia súper conocida. Yo simplemente quiero que me acompañen en la lectura de algunos versículos ahí en el capítulo 1, aunque después vamos a hacer referencia al libro y vamos a estar viendo otros pasajes de las Escrituras también. Jonás capítulo 1, versículo 3 en adelante, comienza a relatar la historia complicada o la complicación de los días de Jonás en función de su estado genuino de desobediencia, ¿no? Dice así la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 3 hasta el 6. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hace algunos años vi una película con un actor bien conocido y bastante fachón, según dicen las chicas, George Clooney, que se llamaba la película La tormenta perfecta. Y la situación desarrollaba en un capitán de barco pesquero que andaba complicado con su economía y que había tenido una mala racha y que logra contratar a otros marineros más, entre ellos un principiante, para salir de pesca. Y en ese afán y en ese deseo de poder sobreponerse a su situación económica, los convence para poder llevarlos lo más lejos posible, para poder encontrar los peces o los cardúmenes de peces más grandes posibles, lo cual los llevó a ignorar las advertencias que había acerca de una gran tormenta que se estaba formando en esa región. No le prestó demasiada atención a lo que le avisaban por radio, estaba enfocado en su deseo genuino de ir en pos de salir de su estado económico complicado. Y en definitiva, después de una manipulativa conversación, logra convencer a toda la tripulación que sí, que naveguen casi directamente a la tormenta para poder ver si lograban en esos sitios pescar lo que estaban tanto anhelando pescar. Y el argumento de la película se desarrolla en todo eso, que empiezan a pescar, que se les rompe la heladera, y bueno, toda una serie de cosas que les salían un poco mal, hasta que se encontraron en medio de lo que justamente era el título de la película, una tormenta que le llamaban perfecta por las condiciones meteorológicas que justamente habían convergido, que daban una tormenta ideal. La historia termina, o el epílogo de esa película comienza con el barco hundiéndose y John Clooney agarrado de la puerta y mirando hacia arriba y hundiéndose con el barco y casi de alguna manera saludando su vida porque se hundieron. Y no es nada novedoso decirle o quizás tocar temas tormentas en los momentos en los que estamos, ¿verdad? Casi que hay mucha gente que quedó recontra asustada por el asunto. Sopla una brisa, un viento y ya medio como que... Mucha gente quedó de esta característica, pero me pregunto, ¿qué pasa con esas tormentas que se nos vienen encima? Que a veces no las esperamos, o que la gran mayoría de las veces no las esperamos. ¿Por qué Dios permite las tormentas? ¿Qué hay detrás de todo eso que de alguna manera se termina transformando para nosotros como algo nefasto que hace
correr riesgo nuestra salud, nuestra integridad y nuestra vida y nuestro desarrollo general de vida muchas veces. Esta tormenta perfecta de la cual le hablo desde la cinematografía manifiesta la realidad de gente que de alguna manera por culpa propia decidió ir en medio de la tormenta. A veces tengo que ser honesto con usted, nuestra propia necedad nos mete en tormentas. El pasaje que leímos de alguna manera como para comenzar el asunto nos hace ver una gran tormenta de tal manera que el barco se partía, dice la escritura que acabamos de leer, y que si me apura tengo la convicción de hacerle saber que el problema acá fue culpa directa de Jonás. O sea, hay tormentas en las cuales usted y yo nos metemos o en las cuales usted y yo estamos que no necesariamente son culpa de nadie, solamente son culpa nuestra. Pero todo tiene un propósito en Dios. Todo hay algo que está Dios haciendo detrás del telón para dejarnos ver y para manifestar su presencia gloriosa o su propósito glorioso. ¿Qué hace Dios con las tormentas? Y de alguna manera puedo encontrar en similitud en algunas tormentas en las Escrituras tres cositas que creo que tienen como propósito sobresaliente de Dios las tormentas. La primera de ellas es que realmente las tormentas perfectas según Dios, nos llevan a cumplir su propósito. Hay tormentas que vienen a nosotros que realmente son culpa nuestra. Hemos desobedecido a Dios, hemos hecho las cosas equivocadas, nos queremos ir de la presencia de Dios como Jonás lo plantea, quiero alejarme de lo que Dios me dio como directivas, pero la realidad es que aparece algo que sacude y estremece mi ser y el entorno llamado tormenta, que me impulsa y me determina y me lleva y me obliga a terminar cumpliendo el propósito para el cual Dios me llamó. Esto le pasó a Jonás. Dios le había dado directivas, usted conoce la historia, de que vaya y predique a una ciudad impía, a una ciudad que no era judía, a una ciudad que no era de los hebreos, y que vaya y le predique acerca de la realidad de la situación de pecado en la que estaban y que los anime y los motive al arrepentimiento. Jonás en su exagerado conocimiento de Dios, pero en su manipulación humana, dijo, si yo voy y predico y estos se arrepienten, Dios los perdona. No quiero que los perdone. Y ahí fue donde decide irse de la presencia de Dios. Mis hermanos, hay tormentas en las cuales usted y yo enfrentamos que de verdad son culpa nuestra. Y hay que aprender a asumir el rol del reconocimiento del error cometido. Hay que aprender a pararse delante de Dios de alguna manera homologando lo que Él sabe, o sea, diciéndole a Dios lo mismo que Él ya sabe y nosotros proclamándolo y diciendo, sí Señor, fue culpa mía. Fue culpa mía porque fui rebelde en esto, fui rebelde en esto, fui rebelde en esto. Nos encontramos con tormentas que pegan fuerte sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia. Y empezamos a buscar excusas en todos lados y a culpables en todos lados. Pero si somos honestos, muchas veces no fuimos los varones o mujeres o cónyuges que debíamos ser, según Dios, sabiendo que hay directivas divinas para saber cómo comportarme como hombre o como mujer, no lo hice. Hay tormentas económicas que vienen sobre nosotros y cuando de repente empezamos a analizar el asunto, no fue culpa de nadie, sino fueron errores personales míos, de quizás gastar más de lo que está ingresando, o simplemente hacer negocios tergiversados fuera de los planes o de las directivas que Dios nos pueda dar. Pero hay otras tormentas que de repente llegan y que no tienen tanto que ver con nosotros. Pero la realidad es que esas tormentas cuando llegan, una de esas razones es que Dios está empeñado en cumplir su propósito con vos, con usted. Y que no lo va a detener a Dios, ni siquiera tus propios errores. Los errores de Jonás era grande, era distante, se quería ir, alejar. Pero Dios hasta tuvo que mover la naturaleza misma para lograr hacer que un animal, un pez, se lo tragara para que Jonás caiga en genuino arrepentimiento, lo dice el capítulo 2, y tenga que ir necesariamente a cumplir lo que Dios le había dicho.
Dios no anda con chiquitajes a la hora de tratar con vos y conmigo. Si es necesario generar una tormenta para que vos y yo nos demos cuenta de que hay algo que Dios quiere hacer con nosotros y que no lo estamos viendo, o peor aún, a veces estamos huyendo de lo que Dios quiere, lo va a hacer. Y si tiene que mover lo que sea, incluso un pez para que te trague y vayas allá a donde hay que ir, lo va a hacer. El tema es cómo la pasamos. Ese proceso llamado tormenta. Me llama la atención que cuando Jonás se da cuenta que Dios estaba al gobierno del asunto, como siempre lo supo, pero ahora con más intensidad, se terminó la tormenta. Se calmó. Y necesariamente fue dirigido y orientado y llevado por Dios para cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Cada vez que vos y yo decidimos honrar a Dios, volcando nuestra voluntad para obedecerle y ofreciéndole a Él un sacrificio de alabanza, o sea, brindándole la alabanza, adoración y reconocimiento que Él merece, aunque estemos en el peor de los lugares, siempre Dios se va a encargar de sacarte, de calmar el momento y de llevarte a cumplir con su propósito. Creo que no es nada lindo estar en la panza de nadie, ¿verdad? Estoy hablando de la panza estómago. Podemos decir, bueno, estuve en la panza de mamá. No, no es la panza de mamá, sino son otros órganos. Pero no es nada lindo estar en la panza, el estómago de nadie, siendo digerido por los jugos gástricos y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí estaba Jonás. Cuando logró recapacitar y dijo, yo estoy loco, yo tengo que cumplir mis votos, yo a Dios lo voy a alabar y lo voy a adorar igual. Y fue en ese preciso momento, nos dice el capítulo 2, el final, que Dios mandó al pez que vomite a Jonás. De alguna manera terminó el estado de crisis y de tormenta nefasta que Jonás estaba enfrentando por culpa propia para poder cumplir con el propósito que Dios tenía con él. Mis queridos, a veces como congregación me lo pregunto, como pastor de esta bendita congregación, me lo he preguntado y me lo sigo preguntando. Señor, ¿por qué no cerraste el templo? Y la única respuesta que encuentro es que de alguna manera estuvimos siendo demasiado templocéntricos. Y que tenemos que abrazar el desafío como congregación local de brindarle al Señor los sacrificios de alabanza necesarios, el esfuerzo y la determinación para cumplir su propósito de ser muchos y estar en todos lados, como entiendo que me dijo en aquel pasaje maravilloso de Génesis con la historia de Jacob. Entonces, de alguna manera interpreto que esta tormenta que de alguna manera nos ha dañado, usted y yo tenemos que abrazar el desafío de salir y de una vez por todas cumplir el propósito de proclamar y predicar su evangelio a toda criatura, a toda nación y a cada persona que se nos cruce. Porque muchas veces nos hemos encerrado y quedado relativamente cómodos en todo lo lindo que Dios nos había dado como lugar. No tengo problema, oremos y vamos a hacer que Dios nos lo vuelva a dar en el sentido práctico del asunto, pero por favor necesitamos abrirnos al desafío de ser agentes de salvación para el entorno que nos rodea y de verdad. Porque el propósito, escúcheme bien, el propósito de que la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, usted y yo estemos en este mundo, es para transmitir, para hacer conocer las grandezas de Dios, para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Ese es el propósito. Esa es la razón. Adoremos, cantemos, celebremos, recibamos, todo eso sí, pero todo eso tiene una razón, y es que usted y yo seamos agentes de salvación para otros. Las tormentas que vos enfrentás en la vida, primero que nada, pregúntate, o tratemos de preguntarnos, Señor, ¿este es por culpa mía? Y te vas a sorprender cuando Dios por ahí te diga que sí, o te vas a alegrar cuando Dios te diga que no. Pero si te dice la respuesta que sea, el camino de salida sigue siendo siempre el mismo, es simplemente decidir obedecerle, adorarlo a Él y esperar confiado que Él haga que todo se calme.
Tu familia, tu matrimonio no va a ser rescatado porque hagas un montón de cosas y un montón de esfuerzos y de pericias que vos tengas. Va a ser rescatado cuando de verdad decidas obedecer a Dios, honrarle a través de la adoración y simplemente esperar que Él atienda tu caso. Tu situación económica no se va a resolver porque vayas y consultes a cuántos profesionales tengas. Se va a resolver cuando vos y yo decidamos obedecer la palabra de Dios, decidamos adorar a Dios y la tormenta va a cesar. No hay otra. Jonás básicamente hizo eso y aunque después su corazón siguió lejos de Dios, y usted sabe la historia, se enojó y pasó todo eso, la realidad es que esa tormenta perfecta que tan fuerte había venido sobre él, logró calmarse cuando él honró a Dios en obediencia. Pero veo otras tormentas. En segundo lugar, observo que las tormentas que a veces tenemos que enfrentar fortalecen nuestra fe. Quizás acá nos encontramos con otra tormenta donde de verdad no hubo culpa en la persona, no hubo culpa en los discípulos. Pero hubo un momento, nos cuenta la historia, donde Jesús estaba en un lado del mar y de repente decide ir hacia el otro lado del mar. Marcos 4 lo relata perfectamente así. Aquel día, cuando llegó la noche, dice, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Otra historia de otra tormenta en otro mar, con características similares desde la tormenta, pero con aplicaciones diferentes desde lo que sucedía en el corazón de las personas. La primera era culpa de la gente, culpa de él, culpa de Jonás. Como de verdad nos pasa muchas veces a usted y a mí, es culpa nuestra y hay que hacerse cargo. Pero esta no tenía nada que ver. Simplemente las inclemencias del tiempo habían levantado esta tempestad en el mar de Galilea y los discípulos empezaron a hacer todo lo que estaba a su alcance porque eran marineros, pero no sirvió, no alcanzó, no se dio, sino que tuvieron que de alguna manera despertarlo a Jesús. Y Jesús lo primero que hace les reprocha, ¿por qué no creyeron? Porque las tormentas, los momentos críticos, difíciles que enfrentamos, cuando no necesariamente es culpa nuestra, están desafiándote a que le creas de verdad a Jesucristo. Pero muchas veces usted y yo no necesariamente lo hacemos así, entonces de repente la tempestad nos aniega, nos quedamos ahí patinando en el asunto, rezongamos, nos quejamos y no nos damos cuenta que con un simple acto, gesto y actitud de fe las cosas pueden ser transformadas. Decimos ser hombres y mujeres de fe, pero no terminamos de confiar plenamente en Jesucristo, el foco de nuestra fe. Entonces vienen tormentas que asedian sobre la vida nuestra y de nuestro entorno, en la economía, en lo familiar, en lo ministerial, con los hijos. Pero no, parece ser que la queremos resolver con nuestros propios medios, como probablemente lo hicieron ellos como marineros, hasta que se nos revela que solo confiando en Jesús viene la gran bonanza. Hay tormentas de esas que son casi perfectas, que si por alguna razón no decidimos de verdad confiar en Jesucristo, como sucedió en aquel momento, aunque les faltó la fe para reprender la tempestad, tuvieron la gracia necesaria de confiar en que ese que estaba durmiendo ahí algo podía hacer. Hay tormentas que a veces enfrentamos que no necesariamente son culpa nuestra, pero también de la misma manera que las otras que son culpa nuestra, salimos cuando de verdad depositamos nuestra confianza en Jesús, porque esa tormenta viene exclusivamente para probar tu confianza, mi confianza y nuestra confianza en Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Y para cerrar esto, la tercera.
Hay tormentas perfectas que Dios permite que tienen por objetivo llevarnos a otro nivel. La primera nos saca de nuestro estado de culpabilidad, llevándonos a reconocernos errados. La segunda nos desafía a la fe, pero la tercera nos lleva a otro nivel. Porque resulta que la tercera que encontré en las Escrituras, así pensando y meditando y entendiendo que el Espíritu Santo me guiaba a esto sobre las tormentas, es aquella otra donde de alguna manera parece ser que no era tan fuerte el asunto. Digo porque algunas versiones o algunos evangelios dicen que estaban cruzando el mar, el mismo mar de Galilea, y el viento les era contrario. O sea, había mucho viento y de repente no podían remar como quisieran. Y cuenta la Escritura allí en Mateo 14, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay otras situaciones en la vida, hay otras tormentas que vienen, hay otros vientos que nos sacuden, hay otros momentos así críticos que enfrentamos que tienen como puro objetivo llevarnos a otro nivel. Sacarnos de aquel nivel primario de fe, porque según el orden cronológico esto estuvo después de la primera, ya Pedro había aprendido algo de la primera y se empezó a dar cuenta que sí, el Jesús que estaba allí, que dijo, soy yo, él sí podía una vez más hacer algo y lo hizo y se animó a proyectarse en fe, a creerle a Jesús y le dijo, bueno, si sos vos, déjame caminar sobre el agua, si sos vos, llévame a otro nivel. Y aunque después el principio de Arquímedes hizo que se hundiera porque no tuvo la gracia suficiente de permanecer en fe observando a Jesús, se hundió. Nadie absolutamente en la historia de la humanidad caminó sobre las aguas, solo Pedro. Jesús le hizo saber que a los que creen en Él, a los que le creen a su palabra, aunque haya tormentas, aunque haya vientos, aunque las olas golpeen, nos puede llevar a otro nivel. Aún a quebrar los principios naturales. Yo no sé cuál nivel o qué tipo de tormenta podés estar enfrentando. Puede llegar a ser del tipo material, económica, puede ser espiritual. Estás sintiendo que de alguna manera las olas te golpean y no te dejan avanzar y estás como estancado. Quizás tiene que ver, como lo dije hace un ratito, temas familiares, matrimoniales, con los hijos, laborales, económicos. Quizás pareciera ser que Dios de alguna manera hace o que Dios está permitiendo que las olas te golpeen a tal punto que sentís que se te hunde todo. Ahora yo quiero serte honesto porque de alguna manera encuentro que el propósito final de cada tormenta que vos y yo podamos enfrentar es que Jesucristo sea glorificado. No hay otra. Cuando el asunto es culpa nuestra y la tormenta se desata, Jesucristo quiere movilizarnos en su propósito para ser glorificado en perdón y salvación como sucedió en Nínive. Cuando de repente el anegamiento viene y el asunto está desafiándonos a la fe, Jesucristo quiere ser glorificado en libertad y en verdadera salud como pasó con el Gadareno. Pero de repente cuando a veces nos quiere llevar a otro nivel, lo único que Él está esperando es que después de experimentar
algo de estas características, vos y yo nos rindamos de rodillas y digamos verdaderamente, vos sos el Mesías, Hijo de Dios, como hicieron los discípulos. No sé cuál tormenta estás. Tampoco sé si te diste cuenta, y si es así, espero que te hayas dado cuenta, de que la tormenta que estás enfrentando es por tu culpa. Pero sí sé que entiendo que el Espíritu de Dios me decía que la salida absolutamente para todas es la misma. Es volcar nuestra voluntad para obedecerle y es rendirnos en adoración y reconocimiento a Él. No más. No más. Chicos, los músicos pueden subir, por favor. ¿Qué tipo de tormenta estás enfrentando? ¿Cuál es el oleaje que te está golpeando la nave? ¿Sentís que se te hunde el barco? ¿Sentís que el avance se complica? ¿Que hay vientos que te están siendo opuestos? Yo quiero decirte que nuestro Dios verdaderamente va a cumplir su propósito en vos y va a hacer todo lo que esté a su alcance y sea necesario para que vos y yo podamos ir y cumplir su propósito. Pero también quiero decirte que Jesucristo viene andando con vos en medio de las complicaciones de la vida y solamente está tratando con vos para que le creas y para que confíes que Él se levanta y trae grande bonanza. Pero ¿sabes qué? También quiero decirte que muchísimas veces Jesús está llegando porque tiene por propósito llevarte a otro nivel. Tiene una palabra para darte que te va a hacer caminar sobre las aguas, que te va a hacer caminar y pararte sobre lo que hoy es imposible. Ponete en pie, por favor, y déjame desafiarte. Déjame desafiarte a que en el nombre de Jesús, como te contaba del epílogo de aquella película de George Clooney, no te quedes viendo el asunto mientras te hundís. No te quedes agarrado a ese barco pesquero y yéndote al fondo, mirando y observando cómo se va tu vida, cómo se va tu tiempo, cómo se deteriora tu familia. No, en el nombre de Jesús no, eso fue para la película. Hoy Dios quiere que vos y yo hagamos otra cosa, quiere que de verdad, si hemos errado, lo reconozcamos y volvamos a hacer en obediencia lo que Él quiere que hagamos. No te quedes mirando mientras te hundís la superficie del mar o la superficie del agua con desesperanza porque todo se rompe. Sino confía en Jesucristo. Créele a Él. Él se va a levantar en medio de esa situación y va a haber grande bonanza. No te quedes hundiéndote y mirando la superficie en desesperanza, rindiendo y entregando tu vida, porque parece que los vientos te son contrarios. Sino al contrario, en el nombre de Jesús, créele a su voz, créele a su palabra y te vas a sorprender porque cosas sobrenaturales sucederán. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo hoy quiero desafiarte a que en medio de la tormenta o de la lucha o la dificultad que estés enfrentando, hoy vos te la juegues, una vez más te la juegues. Y le digas, sí Señor Jesucristo, yo confío en ti. Sí Señor Jesucristo, yo voy a cumplir mis votos. Sí Señor Jesucristo, yo te despierto. Sí Señor Jesucristo, yo voy por tu palabra. No, eso no fue una voluntad de la voluntad de Pedro. No fue Pedro el que dijo, bueno, voy a ir a buscarte. No. Pedro se movió cuando Jesús le dijo, ven. Porque las cosas sobrenaturales
que calman las tormentas suceden cuando vos y yo obedecemos su palabra, su voz, no nuestras ideas. Así que en el nombre de Jesús yo hoy te desafío a que sin importar cuál sea la condición de la tormenta, vos hagas lo que de común denominador hace que salgamos de allí. Decidamos obedecer la voz de Dios y no solo eso, sino que rindámonos delante de Él en adoración, reconocimiento genuino de su grandeza. Y te vas a sorprender, nos vamos a sorprender de las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Levanta tus manos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Déjame tener una oración más para ayudarte, para quebrar el poder del tramposo y del estafador, que muchas veces lo único que quiere es que vos te quedes ahí agarradito al barco y hundiéndote mientras mirás cómo pasa la vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret salgas de ese sitio y te abraces al desafío de obedecer, te abraces al desafío de creer, te abraces al desafío de las cosas nuevas y sobrenaturales que Dios tiene para vos. Señor, en el nombre de Jesús, yo rompo el poder de Satanás, yo quiebro el poder destructivo del diablo, desato, Señor, en el nombre de Jesús, nuestras mentes para que las trampas, las mentiras, las estafas de Satanás no puedan con nosotros. Señor, hoy la revelación de tu palabra, tu espíritu, ha permeado nuestro ser y nuestra mente, y en el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecer. Y en el nombre de Jesús, Satanás, diablo, tenés que irte, te vas ahora, en el nombre de Jesús. Quiebro el poder del diablo, quiebro el poder de Satanás sobre nuestras mentes, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te ordeno que te vayas, porque se levanta hoy un tiempo en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de fe, de confianza, de dedicación a la obediencia de lo que Dios tiene, de cumplimiento de propósito, de confianza sobrenatural y de tiempos donde aún las cosas que pueden ser imposibles, aún desde lo natural, las vamos a ver, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.